Falabella.com. Gran parte del trabajo de los diputados se desarrolla en el Congreso y un aspecto importante de este es presentar proyectos de ley. Durante semanas indagamos qué están proponiendo nuestros parlamentarios y cuánto de lo que proponen efectivamente se convierte en ley. Lo vemos en el reportaje de los periodistas Fernanda Soto y Felipe Robledo. En votación. Aprobado. ¿Han votado todas las señoras y los señores diputados? A diario, los diputados ingresan una serie de proyectos de ley o mociones al Congreso. Algunos ven la luz, otros permanecen años en un cajón y otros terminan siendo inadmisibles. La moción muchas veces es para adquirir notoriedad pública. No me preocupa en absoluto estar en número uno en proyectos. Aquí se ha ido instaurando una práctica muchas veces de copiar proyectos. Pero ¿son viables, prioritarios o al menos cumplen los requisitos? Investigamos a fondo qué proponen nuestros diputados. ¿Cuántas de estas mociones han pasado, por ejemplo, el primer trámite constitucional? Ninguna. Presentan el proyecto, le ponen un nombre, hacen toda una parafernalia y después eso queda en nada. Atención a esta solicitud. Sería la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para refundir los boletines relativos a permitir el retiro de fondos previsionales. Lunes, y en el hemiciclo gran parte de los diputados discute y aprueba fusionar los 10 proyectos de ley relativos a ahorros previsionales que hay circulando en el Congreso. Proyectos nacidos como mociones parlamentarias y que tienen prácticamente el mismo objetivo. Bien, aprobado. Con esto se fusionan entonces los proyectos. Ya le contaremos qué ocurrió con esta decisión que nos hizo preguntarnos qué y cuántos proyectos de ley están proponiendo nuestros diputados. Aunque también trabajan en sus distritos, es aquí donde permanecen la mayor parte del tiempo. 3 de las 4 semanas del mes, los 155 diputados deben estar presentes en el Congreso, donde deben proponer, debatir y negociar sus ideas y convertirlas potencialmente en leyes. Los diputados y diputadas, ¿no?, presentan muchos proyectos que tienen el fin de destacarse quizás en los medios de comunicación más que el sentido de la aprobación del propio proyecto. Claramente ahí hay un problema porque ha habido una inflación en la presentación de mociones desde el año 2006 en adelante y la mayoría de ellas no son aprobadas. Menos del 30% de las mociones terminan en ley. En 4 años, es decir, desde el 11 de marzo del año 2018 al 11 de marzo del año 2022, que es el periodo legislativo, se presentaron 2.015 mociones por parte de los diputados. Solamente un 4% de esas mociones que se presentaron finalmente terminaron siendo leyes. Comenzamos nuestra investigación contabilizando las mociones que propusieron los diputados entre marzo del 2022 y enero del 2023. Según los datos de transparencia activa de la página de la Cámara Baja, el diputado que presentó menos mociones fue Jorge Brito, solo 3. El diputado, eso sí, tuvo una licencia médica por los últimos 4 meses del periodo. Lo cierto es que yo he presentado 73 mociones en estos 5 años. Si uno considera solo el año pasado, es el año que menos presenté porque yo tuve una segunda operación a la columna y en esos meses no pude avanzar en proyectos de ley. Sí, el equipo estuvo trabajando. ¿Qué pasa si llevamos esto a la proporcionalidad de los meses en los que sí pudo estar presente? ¿Considera que es un buen número? Nosotros, una experiencia del periodo pasado fue que presentaban muchos proyectos que nunca vieron la luz. Para nosotros hemos priorizado calidad a cantidad. Pero ¿de cuántas de estas mociones él es el autor? ¿Cuántas de estas son de su autoría? 73. Ya, en los últimos 5 años. Claro, desde que yo soy parlamentario, del año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 hasta el año pasado. ¿Todas de su autoría más que
solo haber firmado también como apoyo a otros parlamentarios, No, de su propia autoría. o sea, hay algunos que es en colaboración. Al analizar los registros nos damos cuenta de que de esos 73 proyectos que presentó en los últimos 5 años que dice el diputado, solo es autor de 9. Al analizar el año legislativo 2022 entre mociones como autor y patrocinador, está Jorge Durán con 10 mociones, Jaime Mulet presentó 10, Consuelo Veloso y Carmen Hertz presentaron 9 mociones cada una, María Candelaria Acevedo presentó 8, Camila Rojas también presentó 8 mociones, Matías Ramírez y Patricio Rosas 7, Félix Bugueño 6 y Jorge Brito 3 mociones. ¿A usted le parece que yo he presentado pocos proyectos de ley? A mí me parece que he presentado buenos proyectos de ley. Y eso lo evalúa al final la ciudadanía, que es lo que ha hecho. Yo le digo que más que cantidad, uno tiene que ver calidad en esto, de manera que no me preocupe en absoluto estar el número 1 en proyectos. Aquí se ha ido instaurando una práctica muchas veces de copiar proyectos todos iguales. Por ejemplo, los retiros. Hay unos y se presentan 10 que tienen el mismo contenido. Y en otras materias lo mismo, hay una especie de competencia, yo obviamente no entro en eso. Me dediqué fundamentalmente a fiscalizar y lo hicimos de muy buena forma, sacamos adelante varias gestiones y los proyectos de ley que ingresamos son sumamente importantes y creo que valen más que 10 o 20 proyectos de ley que se rellena el texto y que finalmente no van a tener ningún asidero. ¿Es realmente el número de mociones presentadas suficiente para evaluar la proactividad o efectividad de un parlamentario en esta materia? La cantidad de mociones que han presentado en una X cantidad de tiempo podría ser una variable perfectamente, sí. Y uno podría sopesar, digamos, ¿por qué un parlamentario presentó apenas 2 mociones y otro ha presentado más de 15? Tampoco podría ser la única, porque puede que el que presentó 10 o 15 versus el que presentó 40, hay que ver la envergadura de las mociones y de los proyectos de ley que se están gestionando a partir de ellas. Quien tiene mayor cantidad de mociones presentadas tanto como autor y patrocinador es el diputado Rubén Darío Oyarzo con 62. Le sigue José Miguel Castro con 58, Cristian Lavé y María Luisa Cordero acumulan 55, Natalia Romero presentó 54, Sofía Cid 53 mociones, Jimena Osandón 51, Carla Morales también presentó 51 mociones, Marlene Pérez, al igual que Miguel Ángel Calisto, presentaron 49 mociones. Por eso creemos que los proyectos de ley presentados son todas las inquietudes que tiene la ciudadanía y que nos traspasa a nosotros y nosotros lo transformamos en proyecto de ley. Diputado, ¿cuántos de sus proyectos, de sus mociones, han pasado el primer trámite constitucional? Mira, tenemos 2 proyectos que están pasando la Cámara, o sea, pasando el primer trámite, y tenemos un tercero que vamos a votar ahora de loteos irregulares. ¿Cuántas tiene conocimiento que han pasado el primer trámite constitucional? Sí, tenemos 3 mociones que estarían avanzadas y que son de las que estamos haciendo un seguimiento. Genera dudas que un diputado presente más de 60 proyectos y otros 3. Es ahí donde indagamos su calidad y la intención con la que se presentan. Ideas que usted haya traído y que usted... A lo menos 15 proyectos yo he presentado. Ahí en el fondo me estás pegando los cachos a mí. Pues si yo he presentado tanto, parece que presento leceras. Pero lo que pasa es que tú vas escuchando tanto cuando trabajas en terreno, en la semana distrital, a través de tus asesores, te das cuenta que la gente tiene, entre comillas, pequeñas necesidades. ¿Cuántos se le ocurrieron a usted? 10. 10 de 54, digamos. Sí, porque lo que pasa es que tú puedes querer mucho, pero te topas con una persona que sabe. Yo soy médico, apenas médico, no sé, no soy experta en legislación ni cómo se fabrica una ley. He tenido que entrenarme y estudiar. ¿Cuántas de estas mociones han pasado, por ejemplo, el primer trámite constitucional? Ninguna. Entonces cabe preguntarse, ¿son viables, prioritarios o al menos cumplen con lo básico cada uno de los proyectos? El proyecto de la diputada Camila Vallejos, que reduce de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral. Los diputados dijeron otra cosa y dieron luz verde a la tramitación del proyecto.
El año 2017, un grupo de diputados presentó el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas y estuvo 7 años en el Congreso hasta que en abril de este año se convirtió en ley. Horas de discusión, gasto de personal, fondos públicos y debates llegaron a un puerto. Nos percatamos, eso sí, que en mayo de 2022, cuando el entonces proyecto estaba ya en el Senado, otro grupo de diputados presentó un proyecto de similares características. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Durán Don Jorge, Durán Don Eduardo, Lee, Oyarzo, Rivas y Sauerbaum, que modifica el Código del Trabajo para reducir la jornada laboral a 39 horas semanales de manera gradual y flexible. ¿Por qué ingresó ese proyecto? Porque creemos que es importante que proyectos, hoy día hay empresas que trabajan 39 horas. Al analizar el proyecto inicial de 40 horas y este último presentado por el diputado Jorge Durán, no es posible evidenciar mayores diferencias, salvo que en vez de 40 horas dice 39. Entonces, ¿qué sentido tenía? En ese minuto nosotros pensábamos que podríamos haber trabajado el de 39 horas. Se lo pregunto por la eficiencia del trabajo, si hay un proyecto similar, una hora de diferencia, pero ya estaba más avanzado, quizás pudiera usted, por ejemplo, haber puesto sus fuerzas, el tiempo, el gasto y el trabajo del personal, quizás en otro proyecto. No, que en realidad, por ejemplo, nosotros apoyamos de las 40 horas, pero si no pasábamos tenía el de 39 horas. Me parece una buena práctica. O sea, para aparecer en el texto del diario oficial como autor, muchas veces se repiten los proyectos. Entonces aquí hay que ver las cosas originales. Es legítimo que cada parlamentario quiera proponer una alternativa a una moción y parlamentar. El problema se presenta cuando este tipo de iniciativas puede ocasionar atochamientos innecesarios a la hora de legislar en sala y comisiones. Efectivamente se destinan recursos, se destina tiempo, se destina trabajo, se destina presupuesto, incluso sesiones de sala, de comisiones, ¿cierto?, para la revisión de estos proyectos de ley. Entonces, eso sí me parece un poco más reprochable. Sin embargo, creo que todos los parlamentarios y parlamentarias estamos en nuestro derecho de legislar, de presentar proyectos de ley. El lunes pasado, luego de que se decidiera unificar 10 proyectos de ley que tenían como base el mismo objetivo, el retiro de fondos previsionales, pero que ninguno había siquiera avanzado del primer trámite legislativo. Claro, en este caso son varios proyectos que tienen que ver más o menos con lo mismo y que con esto, por supuesto, va a ser mucho más fácil la tramitación porque va a tener que simplemente votarse una vez y no 10 veces distintas. Por lo tanto, efectivamente esto hace que el trámite sea más rápido. Hacerlo algo distinto hubiera implicado estar por lo menos 4 o 5 meses tramitando este mismo proyecto de ley antes siquiera de votarlo en general. Pero es mejor, es un tema que por una claridad y certeza para todos y no continuar con los temas eternamente, es preferible que se resuelvan lo antes posible. Cada parlamentario, como son mociones, quiere tener alguna ventaja en esta materia. Y de ahí que algunos, frente a los retiros, digan vamos a sacar el 10%, uno saque 1 millón, otros que lo devuelva, ¿te fijas? Van colocando distintos temas sobre un tema que saben que es de interés público y ellas presentan sus opciones. La unificación de proyectos se ha vuelto una herramienta común para fusionar ideas similares y que en la práctica no podrían ser aprobadas cada una. Muchas veces la coyuntura es utilizada para crear leyes. Muchas veces para un parlamentario puede significar que están intentando, frente a sus electores, frente a quienes los eligieron, dar ciertas señales. Por ejemplo, proponer el día de algo, o la erección de un monumento para homenajear a algo. Una muestra del trabajo parlamentario, una fotografía a la labor para la cual fueron electos, una responsabilidad que comparten también con el Poder Ejecutivo a la hora de proponer e impulsar leyes. En el caso de los parlamentarios, eso sí, algunos tienen claramente mejores números que otros, lo que no significa necesariamente que sean más eficientes.